Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado como mi único abogado, mediador e intercesor ante ti, para que me des tu ruáis, para que todo cuanto pueda compartir sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy, en estos momentos, por la gracia de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos y hermanas, vamos a meditar en un acto, en un evento que está ocurriendo en estos días, en los cuales el día 25 el mundo en general, en su mayoría, celebra el nacimiento de supuestamente nuestro Redentor. Conozco decenas de personas de diferentes denominaciones religiosas que mencionan ser creyentes, me refiero pentecostales, dominicales, adventistas del séptimo día, judíos o que están dentro de ese conocimiento del judaísmo, mesianismo, raíces hebreas, pero que cuando les preguntas algo alejado de lo habitual o lo normal en ellos, no pueden dar respuesta a través de un escrito está. Y por lo tanto, no pueden discernir en realidad, bajo la Escritura, cuáles son esas creencias religiosas a las cuales dicen que pertenecen al ser miembros de una organización religiosa o dentro del judaísmo, mesianismo o raíces hebreas. No te pueden responder con un escrito está. Se limitan tan simplemente a unas breves manifestaciones de lo que creen, pero dejan a otro lado la realidad de lo que hallamos en la Sagrada Escritura. Esas mismas personas, en términos generales, viven por tradición y son incapaces de hacer un alto en su caminar para poder ver esos caminos en los cuales están yendo, si son los correctos o no correctos, de acuerdo a esas palabras que hallamos en Jeremías capítulo 6, verso 16, que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. La historia siempre se repite, mi querido hermano y hermana. El mundo creyente en general siguen solamente las tradiciones y esas enseñanzas de los hombres en lugar de volver a las raíces antiguas, a las sendas antiguas para poder andar por el buen camino que nos tiene que llevar hacia la Nueva Jerusalén. Y en estos días, como he mencionado en la introducción, el mundo, aparte del fútbol, que ya mañana afortunadamente es el último día, el mundo huele a Navidad, no de ahora, desde ya hace un mes y pico. Ya a principios de noviembre, los grandes supermercados ya tenían ubicados en lugares estratégicos las bolitas, los adornos, el árbol de Navidad. Antes solamente eran 2 semanas, a partir del mediado de diciembre más o menos. Ahora no. La Navidad, el dinero, el despilfarro económico va mejor que celebrar una fiesta realmente espiritual como debiera de serlo. Y por lo tanto, a pesar de que el mundo huele a Navidad, a pesar, repito, de que está opacado
por la euforia del mundo, los árboles, los gorritos, todo está ahí en la gran mayoría de hogares listos para celebrar supuestamente el nacimiento del Hijo de Elohim. Quiero hacer unas preguntas antes de iniciar con el desarrollo de este tema, por ver si alguno puede sentir inquietud en alguna de estas preguntas y puede hacer un alto en su caminar y, como hemos mencionado en Jeremías capítulo 6, verso 16, volver a las sendas antiguas para poder andar por el buen camino y no estar siguiendo las tradiciones impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana y por las hijas, porque es madre de rameras, y todas las hijas son aquellas que tienen puntos comunes de doctrina con esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como podemos leer en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Las preguntas que el Ruach de nuestro Padre Celestial me ha impresionado para poder compartir con ustedes son estas. Si realmente fuera bíblico el nacimiento de nuestro Redentor, el 25 de diciembre, ¿cree usted que el mundo lo estaría celebrando? Si realmente fuera bíblico el nacimiento del Hijo de Elohim, en este 25 de diciembre impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana, si fuera realmente cierto bíblicamente hablando, ella lo estaría celebrando. Si realmente fuera bíblico ese 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Redentor, ¿cree usted que los protestantes que desprecian la ley lo estarían también celebrando? Si usted en alguna de estas preguntas ha respondido interiormente que no, surge otra pregunta. ¿Puede el creyente que dice ser parte de la iglesia verdadera tener algún punto en común con esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, con el mundo y con la Iglesia Católica Apostólica Romana? Si dice que no, y sin embargo si lo tienen, no tan solo es un evento del 25 de diciembre, en este caso concreto, sino en otras creencias que también tienen, por ejemplo, la famosa Trinidad, el desprecio a las fiestas solemnes, el desprecio al verdadero nombre revelado en la Escritura en hebreo. ¿En qué se convierten? En hijas de la madre de las rameras, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. El mundo en general celebra el 25 de diciembre una fecha fija cada año, recordando el nacimiento supuesto del Hijo de Elohim. 25 de diciembre es famoso a nivel mundial porque todos recuerdan el supuesto nacimiento del Hijo de Elohim, que no lo hizo en esa fecha, como lo vamos a estar analizando y estudiando en este tema. Pero mientras guardan, celebran, conmemoran, recuerdan el 25 de diciembre como un día fijo en el cual Él pudo haber nacido, lo más importante no fue el nacimiento, lo más importante fue la muerte y su posterior resurrección, porque salió vencedor del sepulcro y de la muerte,
y se convirtió en nuestro Redentor, que ascendió al cielo y está intercediendo por usted, por ti y por mí, ante el Padre Celestial en el lugar santísimo. Y mientras la gran mayoría recuerda en una fecha fija su nacimiento, 25 de diciembre, curiosidad, 25 de diciembre también fiesta de otros dioses. Sin embargo, mientras repito y recalco por la importancia que tiene, celebran un día fijo el nacimiento del Redentor, lo más importante que fue su muerte y resurrección, lo olvidan y ponen fechas que no tienen nada que ver con los tiempos en los cuales Él murió y Él resucitó. Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, todos son tradiciones. Todos son tradiciones. El Rey del Universo murió en un 14 de Aviv, en plena primavera, y resucitó un día 16 en un día de primicias, y por lo tanto, del mismo modo que los que guardan, celebran, recuerdan el 25 de diciembre como su nacimiento, deben estar también celebrando con más regocijo la muerte y su resurrección de acuerdo a los tiempos en que Él murió, descansó en la tumba de José de Arimatea y resucitó de acuerdo a los tiempos del Pesach. ¿Entendemos? Podemos tener algún punto en común con el mundo, con Roma y con los evangélicos. Y si tenemos algo en común con ellos, porque están todos dirigidos por la Iglesia Católica, ¿no es ser eso parte de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? Como tener una orientación para poder saber más o menos cuándo fue su nacimiento. En la Sagrada Escritura usted no hallará ningún pasaje en los que le pueda indicar claramente el día en que Él se hizo carne y habitó entre nosotros como hombre. Me refiero en su nacimiento. Usted no lo va a hallar. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim sabía que si ponía una fecha, los idólatras iban a estar adorando esa fecha, cuando lo más importante, repito, no es su nacimiento, sino su muerte y resurrección y su mediación en el lugar santísimo del santuario celestial, porque Él vino como humano a revelarnos el carácter de su Padre y hacer posible que a través de Él, su amor, su testimonio, su vida, lleguemos a amarle guardando sus mandamientos y podamos permitirle que Él restaure en nosotros la naturaleza, el carácter que Adán tenía antes de su pecado, antes de su desobediencia. Vamos a estudiar ahora, hermano y hermana, algo que creo puede ser importante y espero sea de bendición para que podamos comprender, si todavía no lo hemos comprendido, cuándo pudo haber nacido nuestro Creador, quien posteriormente se convirtió también, de hecho, en nuestro Redentor. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 14, en el capítulo 34, verso 18, y en Deuteronomio capítulo 16, verso 15, nos dice que el pueblo de Israel tenía que acudir 3 veces al año al templo de Jerusalén para adorar a su Elohim. 3
veces al año. ¿Cuáles eran esas 3 veces al año? Pesach, Pascua, panes sin levadura, primicias. La segunda de ellas era el Pentecostés, 50 días después de las primicias. Y la última era en la última fiesta del año, conocida como la fiesta de Sucot o las fiestas de las cabañas. 3 veces al año el pueblo de Israel tenía que acudir a Jerusalén para adorar a Elohim allá en su templo. Y partiendo de esta condición, partiendo de esta premisa, aunque tampoco está especificado nada en la Escritura, pero es evidente que de acuerdo a las buenas nuevas que hallamos en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7, que leemos y meditamos en lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mi querido hermano y hermana, sin entrar más en detalles como vamos a hacer a continuación, debemos tener un poquitín de sentido común. Debemos discernir la Escritura. Hemos leído que Augusto César hizo una orden, promulgó un edicto, promulgó una ley para poder censar al pueblo. ¿Tú crees que en pleno invierno del hemisferio norte, en diciembre, con agua, con frío, con nieve, en aquellos caminos que estarían todos imposibilitados de poder transitar por causa precisamente del mal tiempo, de la lluvia y de la nieve, pudo haber hecho este edicto para que todos fuesen a empadronarse? ¿Tú crees que puede ser lógico eso, hermano y hermana? ¿Verdad que no? Esa es una de las cosas por las cuales debemos comenzar a pensar y pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé discernimiento para salir de las tradiciones impuestas por Roma y sus hijas, que forman parte de esas madres de rameras, que son hijas de la madre de las rameras, para poder entender algo más de un escrito está. Es imposible, hermano y hermana, imposible que en la mente de Augusto César promulgara un edicto en pleno invierno, donde la gente tenía que ir caminando, no en auto, la gente tenía que ir caminando, transitando por caminos que hoy ni tú ni yo podríamos transitar, y mucho menos con el agravante de la lluvia, del barro y de la nieve. Imposible, hermana y hermana, imposible. Algo que debemos considerar, porque en diciembre, en el hemisferio norte, es invierno, hermano y hermana. En diciembre, en el hemisferio norte, es invierno. Es invierno, hermano y hermana. Y hallamos
Además, en el verso 8, que había pastores, estoy leyendo Lucas capítulo 2, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y precisamente cuando les preguntas a estas personas que solamente viven de tradiciones, personas que siguen creyendo en que la majestad del cielo, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, nació en un 25 de diciembre, cuando les preguntas, te das cuenta de, lamentablemente, la ignorancia en los cuales ellos están al no estudiar las Sagradas Escrituras y no permitir que sean estas mismas Escrituras las que respondan a nuestras inquietudes. En el mes de diciembre, el mes noveno, bíblicamente hablando, el mes de diciembre que hoy usted y yo conocemos, corresponde al mes noveno, bíblicamente hablando, mes noveno. Leemos en el libro de Esdras, capítulo 10, verso 9, lo siguiente. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim, temblando, escuchó, leyó, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. 20 días del mes noveno representa que sería el día 21 de este mes de diciembre. Es decir, por estas fechas, hermano y hermana. Un pasaje escritural donde nos indica que en estas fechas en Israel era tiempo de lluvia. Imposible que Miriam pusiera al bebé recién nacido en un pesebre, a la intemperie. Imposible, hermano y hermana, imposible. Imposible también que los pastores estuvieran fuera, velando el rebaño. ¿Entendemos? Veamos otro pasaje. Proverbios capítulo 31, verso 21. Proverbio 31, verso 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿A quién está hablando? ¿A los del hemisferio sur? ¿O está hablando para el pueblo de Israel? Él está hablando para el pueblo de Israel, hermano y hermana. Aunque a través de él nos llega también a nosotros, pero él escribe al pueblo de Israel. Y habla de nieve. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte hace frío. Israel está en el hemisferio norte y el mes de diciembre en Israel es plenamente invierno. Y hoy en Israel vemos que hay nieve, hermano y hermana. Por lo tanto, es imposible que la majestad del cielo, nuestro Creador, viniera aquí a esta tierra y naciera en un 25 de diciembre, casualmente, fecha en que también dicen que nacieron otros dioses que el mundo pagano también adora. Veamos la última cita, Jeremías, capítulo 36, verso 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, traduciéndolo a los tiempos de ahora. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes de diciembre, y había un brasero ardiendo delante de él.
Antiguamente era el brasero lo que calentaba las casas. Yo lo viví en mi infancia en Benaguacil, en mi tierra, hermano y hermana. Había un brasero en la mesa y allí todos estábamos rodeando a la mesa y el brasero estaba debajo de la mesa porque hacía frío. Era la única manera, era la única posibilidad de que entraras en calor. Y corriendo a la cama cuando llegaba la hora de dormir, porque era frío en invierno. En Israel igual, hermano y hermana. En Israel igual. En Israel ahora, en este mes de diciembre, en este mes noveno, hay lluvia, hace frío y en algunos lugares nieve porque es tiempo de lluvia y de frío y de nieve. ¿Cree usted que los pastores en pleno mes de invierno, con lluvia, con nieve, los pastores pueden estar velando el ganado? Pregúntale a un ganadero y él le responderá. Yo conozco ganaderos o conocí ganaderos. El ganado solamente está afuera desde la primavera hasta finales del otoño. Ya el invierno vienen otra vez al establo. ¿Entendemos? Por lo tanto, en esta época del año, en el mes noveno, es imposible que Miriam y José pusieran a su hijo en un pesebre en pleno invierno, con las inclemencias del tiempo, con lluvia, con viento y con nieve, en la intemperie, en un pesebre. Imposible, hermano y hermana. En una mente que tenga un poquito de raciocinio, no puede llegar a aceptar ni pensar que Miriam y José fuesen tan inconsecuentes al dejar al hijo totalmente a la intemperie envuelto en pañales. ¿Entendemos? En esa época del año, en el mes de diciembre, en el mes de noveno, los pastores tienen a su ganado en los establos, protegiéndolos precisamente de las inclemencias atmosféricas. Ya le vamos a meditar realmente en algo que nos tiene que llevar hasta saber más o menos, y no lo digo con rotundidad, porque siempre hay aquel que busca peros, pero es la misma Escritura la que nos revela cuándo pudo haber sido ese nacimiento de la majestad del cielo. Y para poder saber su nacimiento, es importante que podamos también entender cuándo fue su muerte. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, leemos lo siguiente. Y por otra semana está haciendo el resumen del período de las 70 semanas que hallamos en el libro de Daniel, capítulo 9. Ha hecho ya alusión a las primeras 7 semanas, a la segunda 62, y ahora está haciendo referencia a la última semana de las 70. Son semanas corridas, hermano y hermana. Primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, 60, 61, 62, 67, 68, 69, y después de las 69 semanas vienen las 70. No hay ninguna semana cortada. No hay ningún periodo de estas 70 semanas que tengan que ver con un tiempo futuro. Para nada, hermano y hermana. Y por lo tanto, a la final de esas 70 semanas, dice, y por otra semana, es decir, en la última de esas 70 semanas, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3
años y medio de esa última semana de las 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, a Daniel se le está revelando cuándo iba a morir nuestro Redentor, y a cada uno de nosotros se nos confirma y podemos confirmar lo que efectivamente la majestad del cielo murió a los 3 años y medio de esa última semana de las 70, conforme a lo que está profetizado. 3 años y medio duró su ministerio. 3 años y medio fue el tiempo en que el pueblo de Israel pudo soportar a aquel hombre que los alguaciles dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 3 años y medio, y murió de acuerdo al ritual simbólico en lo que conocemos como Pesaj, Pascua, y tuvo lugar en el mes de abril, conocido también como mes de abril, primavera en el hemisferio norte. De eso no lo podemos dudar, hermano y hermana. Él murió en un Pesaj en el mes de abril, a principios de abril o mediados de abril, en la primavera del hemisferio norte, y la primavera tiene lugar después del equinoccio vernal del 20-21 de marzo. A partir de ahí comienza la primavera. A partir de ahí, en la próxima luna nueva posterior al 20-21 de marzo, comienza el mes de Abib, el primer mes bíblicamente hablando, y el día 14 de ese primer mes es Pesaj, Pascua, y caiga el día que caiga. Así como los católicos ponen fecha fija el 25 de diciembre, también deberíamos recordar ese 14 de Abib fijo, cayendo el día que caiga entre semana, el día en que la majestad del cielo pronunció las palabras: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y el día 16, día de primicias, en señal de su resurrección, también lo deberíamos de estar guardando, recordando este evento tan importante en el plan de la redención, mi querido hermano y hermana. Pregunto, para todos aquellos que siguen creyendo en que Él realmente nació en un 25 de diciembre, ¿cuánto tiempo hay desde el 25 de diciembre hasta finales de marzo o principios de abril que la Iglesia Católica celebra su Pascua, su Semana Santa? ¿Cuánto tiempo hay? 4 meses no llegan. 4 meses no llegan. Pero su ministerio fue de medio año. ¿Entendemos? Su ministerio fue 3 años y medio. Por lo tanto, seguir guardando o seguir recordando el nacimiento de nuestro Creador en un 25 de diciembre y seguir creyendo que Él murió efectivamente en un 14 de Abib, en un Pesaj de diciembre a abril, apenas hay 4 meses. Pero la Escritura me indica medio año. Su ministerio fue de 3 años y medio. Y si todo se cumple de acuerdo al ritual simbólico, y las fiestas son los tiempos del Creador, veamos lo que hallamos en Lucas, capítulo 2, verso 4 al 5, para ir ya entrando en el fondo del tema. Lucas, capítulo 2, verso 4 al 5, recordamos
lo que leímos anteriormente. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, cual estaba encinta. ¿Cuánta distancia hay entre las dos poblaciones? ¿Cuánta distancia hay? ¿Cuántos kilómetros tuvieron que recorrer en aquellas condiciones para poder ir a empadronarse? Digo condiciones porque no eran los caminos que tenemos nosotros ahora, ni tenemos las comodidades de auto, de moto, de bicicleta, de avión o de lo que sea. Ellos tenían que ir caminando, hermano y hermana. ¿Cuánta distancia había desde un lugar a otro? ¿Cuánta distancia? Ellos tuvieron que viajar a pie y tuvieron que llegar a Belén para ser empadronados, escuchen bien, antes del primer día de Sukkot, que era el 15 del séptimo mes, porque ese primer día de las fiestas de las cabañas, de las fiestas de Sukkot, es un Shabbat. El primero y el último día son Shabbats. Por lo tanto, José y Miriam tuvieron que hacer los preparativos y llegar a Jerusalén, llegar a Belén, antes de ese primer día de la fiesta de Sukkot, porque era un día de reposo. Y cuando llegaron, no había lugar para ellos ya en el mesón. ¿Por qué? Porque la gente había ya ido con anterioridad al inicio de las fiestas de Sukkot. Nuestra mente debe ser espabilada, hermano y hermana. Nuestra mente debe ser agitada. Debemos orar, pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé discernimiento para poder entender, hermano y hermana. Por lo tanto, ellos debieron viajar, tuvieron pasar días caminando y llegar a la ciudad de Belén antes del primer día de Sukkot, porque era un día solemne, era una santa convocación, era un día de reposo, era un día de Shabbat, al igual que el último. Cuando dio a luz, verso 6 de Lucas capítulo 2 dice: y aconteció que estando ellos allí, es decir, ya habían llegado a Belén, ya habían llegado al lugar de destino para ser empadronados, ya estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, no llegó y dio a luz enseguida. José y Miriam llegaron con tiempo para poder celebrar las fiestas de Sukkot, y estando allí, le vino el día de alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito significa el primero. Evidencia de que José y Miriam pudieron tener más hijos, aunque no me preocupa si los tuvieron o no. No me preocupa. Lo que sí me preocupa es que a través de Miriam vino la majestad del cielo, tomó nuestra naturaleza, se hizo carne, habitó entre nosotros y nos mostró su carácter para que podamos seguir sus pisadas. ¿Entendemos, hermano y hermana? Ahora bien, si María o Miriam aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y Sukkot comienza del día 15 al día 22 del séptimo mes del calendario de los tiempos del Creador, Sukkot puede ser finales de, o entre octubre, principio y finales
dependiendo siempre del origen del nacimiento del año, si la última fiesta de Sukkot, que es en el mes séptimo, añadimos medio año, porque el ministerio de nuestro Redentor fue de 3 años y medio, de ese mes séptimo añadimos medio año, nos lleva exactamente a Pesach, a Pascua, a la primavera del hemisferio norte. Octubre, Sukkot, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, medio año. Supongamos que Sukkot fuera en septiembre, a finales de septiembre. Contamos igual, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, finales de marzo. De Sukkot a Pesach hay medio año. Y si María, nos dice la Escritura, que Miriam, que estando ellos ya allí antes de los tiempos establecidos del Creador, se cumplieron los días de su alumbramiento, es evidente que estamos haciendo referencia a los últimos días de la fiesta de las cabañas y por lo tanto antes del cumplimiento de esas últimas fiestas del año de Sukkot, ya ellos estaban allí. Y si el primer día de Sukkot es el día 15 del séptimo mes, medio año más nos lleva a Pesach, Pascua. Si él murió en un 14 de Pesach, si la majestad del cielo murió en un 14 de Pesach, a la luz de la Escritura, yo puedo pensar que él también nació un día antes del inicio de Sukkot, en un día 14 del séptimo mes de los tiempos establecidos por el Creador. No me preocupa, hermano y hermana. Lo que realmente me preocupa es saber que él murió por causa de mis pecados y me dice, si me amas, guarda mis mandamientos para que yo pueda restaurar en ti la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de su pecado. Es lo mismo que te está diciendo a ti, mi querido hermano y hermana. ¿Es importante saber su nacimiento? Bueno, algunos le dan mucha importancia. Para mí es mucho más importante recordar su vida, su muerte y su resurrección. Lo que sí que tengo claro, desde que entendí la Escritura, que yo no celebro para nada un 25 de diciembre, porque un 25 de diciembre jamás pudo haber nacido la majestad del cielo, porque en ese mes de diciembre, en el hemisferio norte, donde está ubicado Israel, en el mes noveno, bíblicamente hablando, hace frío, llueve y también nieva. Por lo tanto, salgamos de las tradiciones de Roma, salgamos, si todavía es que algunos de los que siguen estos temas o de los que siguen viendo mi canal, todavía siguen con esas tradiciones de Roma, salid de ella, pueblo mío, porque el Redentor del mundo jamás pudo haber nacido en un 25 de diciembre, donde, repito una vez más, en Israel, en el hemisferio norte, en estos tiempos hay lluvia, frío y nieve. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra, me has dado tu ruach para poderlo desarrollar. Todo está en tus manos, Padre, para que tus ovejas escuchen tu voz y podamos salir de los engaños de Roma, de las tradiciones impuestas en las iglesias y podamos adorarte en espíritu y en verdad conforme a tu voluntad para prepararnos para ese encuentro contigo. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.
Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por aquellos que siguen visitando nuestro canal, por esas aportaciones de palabras que son aliento también para este vuestro hermano y servidor. Gracias, y si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Tengan un feliz resto de día cuando vean este tema, es mi deseo y oración. Hasta entonces.